Hola niños, muy buenos días, espero que estén muy bien. En esta semana nos vamos a enfocar en el trabajo, ¿cierto?, para crear una infografía. Es por eso que uniremos las clases de artes visuales y tecnología en un solo video. El proyecto educativo trata sobre los tiempos en pandemia. Cada una de las asignaturas de ustedes eh, les dio una diversa actividad o un proyecto, una investigación para realizar durante estas semanas. En artes visuales trabajaremos con el objetivo de aprendizaje número 3, que se trata de crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos utilizando medios de expresión contemporáneos. Y en tecnología nos enfocaremos en el objetivo de trabajo número 4, que es la comunicación del diseño, planificación u otros procesos de la resolución de necesidades, adaptación o mejoras de objeto o entornos, utilizando herramientas tecnológicas considerando el objetivo, la audiencia y los aspectos éticos. Vamos a comenzar realizando un breve resumen sobre cómo hacer una infografía. Como ustedes ya saben, hacer una infografía puede parecer fácil, pero tiene algunos secretos. Ustedes primero hay que pensar, ¿cierto? Antes que nada, que hay que tener en claro qué es lo que nosotros queremos contar, de qué forma, con qué estilo lo vamos a hacer, qué datos vamos a incluir y a quién vamos a dirigir esta infografía. Para eso deben hacer primero una planificación. Esa es la clave para realizar una infografía que sea bastante fácil, ¿cierto?, atractiva y creativa. Hay 4 puntos importantes que se deben tener en cuenta para su creación. El primero es el tema, los contenidos, el diseño y la difusión de esta infografía. ¿Qué es una infografía? Es una forma de comunicar una gran cantidad de información, ¿ya? Es para eso que se crea la infografía, ya que básicamente es una representación visual de un grupo de datos. Debido a que está compuesta tanto de imágenes, es mucho más fácil observar toda la información en un primer vistazo. Los pasos para hacer una buena infografía es primero que todo seleccionar la idea, ¿cierto? O sea, lo que nosotros queremos contar, el contenido que vamos a entregar. Vamos a pensar gráficamente, o sea, de qué manera vamos a ordenar todos estos contenidos para que sea visualmente atractiva. Luego, escribir una breve introducción para llamar la atención del espectador y hacer como un breve resumen, ¿cierto?, sobre cuál es el tema a trabajar. Luego escribimos el texto del esquema y luego empezamos a diseñar, a hacer toda la creación de este trabajo. El diseño de la infografía habla sobre el equilibrio tanto del texto como la imagen. Las mejores infografías son las que tienen un buen equilibrio de información visual con la información escrita. Una forma de conseguir una buena infografía es combinar tanto el uso de iconos e ilustraciones, pero sin llegar a saturar la imagen. Es por eso que aquí hay 2 ejemplos de distintas infografías. En una podemos ver los síntomas, ¿cierto?, de la enfermedad, las maneras de prevenirla, los tipos de contagio, ¿cierto?, y una breve descripción de lo que es esta enfermedad. En las 2 infografías vemos la misma información, pero podemos observar que se distribuye de una manera distinta. En una se utilizan ilustraciones o dibujos, ¿cierto?,
mucho más elaborados. En cambio, en la otra tenemos un gran dibujo, pero utilizando iconos y símbolos podemos también captar la atención del espectador. Como les decía, primero hay que definir el tema. Deben tener clara la información básica que ustedes desean transmitir y luego empezar a pensar de manera creativa cómo es que vamos a llamar la atención del receptor. La infografía nos cuenta una historia. Normalmente nos trata de persuadir o de enseñar, dejar cierto un mensaje para que nosotros eh, tengamos mayor atención a diversos temas, etc. Eh, si además ustedes quieren llamar la atención del receptor, deben darle alguna utilidad práctica, generar una sorpresa o presentar un desafío. Aquí vemos distintos tipos de informaciones sobre el COVID. Tenemos la identificación, ¿cierto?, de los síntomas, luego la clasificación, los posibles contagiados y si se dan cuenta utilizan la división de estos temas o de la distinta información utilizando un esquema jerárquico, o sea, ordenando la información y además dividiéndola utilizando distintos colores para llamar la atención y además separar cada uno de estos temas. Aunque tiene mucho texto, el apoyo visual lo hace mucho más agradable a la vista. El contenido es necesario, ¿cierto?, realizar un proceso de recolección de todos los datos sobre el tema que van a abordar. Es importante que ustedes lleven un registro de sus investigaciones de cada una de las asignaturas. ¿Para qué es importante? Porque luego, cuando comencemos a trabajar con el esquema de nuestra infografía, necesitamos, ¿cierto?, ordenar esta información. Un aspecto importante también es validar que esta información que ustedes vayan a recopilar sea de fuentes de información más bien fiables, o sea, información verídica. Vamos a pasar a la parte de artes visuales. Al finalizar el video vamos a explicar de mejor manera, ¿cierto?, cada una de las actividades, tanto de tecnología como de artes visuales. La importancia de la imagen como un estímulo y apoyo a la comunicación visual. Vemos distintos iconos o referentes culturales, sociales de distintas épocas, caracterizados o más bien personificados en esta época o en este tema de contingencia a nivel mundial. A través de la imagen también podemos definir, ¿cierto?, que estas distintas imágenes son representativas de nuestra era debido al uso de las mascarillas, ¿cierto?, o de los guantes. Es importante la imagen a través de la historia del hombre debido a que nos ha permitido comunicarnos desde los primeros homínidos, ¿cierto?, con sus grafos o dibujos tanto en las cuevas, cavernas, etcétera. De esa manera ellos comunicaban, contaban una historia a las futuras generaciones, ¿cierto?, de los distintos nómadas. Entonces vemos que a medida que el ser humano ha ido evolucionando, la imagen dejó de ser la manera más bien de representar, contar historias y crearon la escritura. Y la imagen más bien se caracterizó o le dieron mayor importancia como un elemento más bien artístico. En esta sección del video vamos a observar el por qué es importante el apoyo visual en una infografía. Nos permite hacer anticipaciones acerca del contenido de los textos
que se representan o la información que están entregando, ¿cierto? Y nos ayudan a formar un panorama general. Tenemos distintos tipos de apoyos visuales, entre ellos los que vamos a utilizar nosotros en esta semana, o sea, en este proyecto van a ser ilustraciones, mapas, ¿cierto? Donde nos van a presentar a lo mejor datos de distintos lugares más infectados, esquemas observando la evolución o las distintas pandemias o grandes infecciones que han azotado en la historia del hombre. Tenemos las fotografías, diagramas, en donde vamos a observar datos de manera visual o gráfica, ¿cierto? Y los dibujos. Una característica importante del apoyo visual es que los conceptos se captan de mejor manera, ¿cierto? Y con menos esfuerzo si se ofrece al receptor. Es por eso que la importancia de la imagen en la percepción de la información. En el proceso de aprendizaje, el apoyo visual nos ayuda a estimular visualmente, ¿cierto? Nos provocan sensaciones o evocan recuerdos en nuestra memoria y además nos permiten desarrollar destrezas, conocimiento y entendimiento. Varios estudios aseguran que el apoyo visual hace que la memoria retenga por mucho más tiempo una información. Además que existen distintos estilos de aprendizaje y es por eso que el apoyo visual también favorece al retener esta información. Vemos que el apoyo visual rompe la monotonía discursiva, haciendo que la atención se despierte ante la novedad y estimulando el interés en el receptor para leer una información o para llamar la atención de un afiche, en este caso de sus investigaciones a través de la infografía. Podemos observar distintos tipos de información a través de distintas técnicas o herramientas. En estas tres imágenes que se ven en esta diapositiva, ¿cierto? Vemos como primera instancia el apoyo visual solamente, utilizar iconos, conceptos solamente con dibujos. Vemos también un texto que se ve mucho más plano al ser solamente párrafos, líneas escritas y tenemos por otro lado una infografía que es la mezcla de estos dos elementos, el apoyo visual y la información, el texto. Al hacer el contraste o la comparación entre estos tres apoyos visuales, vemos que es mucho más llamativo, ¿cierto? El hecho del uso tanto de las imágenes con la información. Es de esta manera que nosotros vamos a comenzar a plantearnos el diseño de nuestra infografía. El apoyo visual hace visible los conceptos y multiplican las posibilidades de la comprensión de un tema en específico. Aquí, por ejemplo, vemos distintos iconos utilizados durante este tiempo. Podemos observar o comparar estos tres diferentes símbolos dependiendo del uso gráfico o del apoyo gráfico. En la primera línea, en la parte superior, observamos solamente conceptos trabajados de manera lineal a través de figuras simples. En el segundo vemos ya iconos un poco más elaborados, pero también utilizando imágenes simples, colores planos, sin tantos detalles. Y ya en la tercera línea vemos que son un poco más compuestos, con
mayor uso de colores, ¿cierto? Un poco más definidos estos conceptos. Es importante alternar tanto las imágenes, los gráficos, con el uso de iconos. Pero como les decía anteriormente, en esta semana nos enfocaremos solamente en la recolección, recopilar distintas imágenes que ustedes van a obtener de diversas fuentes, y en las semanas siguientes vamos a trabajar con la elaboración de la iconografía. Otra característica o importancia del apoyo visual es que potencian el impacto de la presentación, porque atiende a las personas que captan visualmente y dan realce a la información, como decíamos. Entonces, aquí podemos ver otro ejemplo de iconografía en donde nos presentan los síntomas por un lado, la definición de qué es el coronavirus. Vemos un mapa en donde nos muestran los lugares más afectados con esta enfermedad, ¿cierto? El tipo de contagio, la manera de prevenir. Si hacemos un paneo general, podemos segregar, dividir esta imagen en tres partes, o más bien la infografía en tres secciones diversas. Vemos el uso de ilustraciones y además de iconos o de conceptos. También observamos esquemas, ¿cierto? Para mostrarnos un poco cómo está la composición del SARS-CoV. Vemos también el mapa y las distintas maneras. Podemos usar múltiples colores, usar monocromos, ¿cierto? Pero la idea es llegar a tener un equilibrio visual entre lo que nosotros queremos informar y el apoyo de las imágenes que vamos a utilizar. Otra característica es que nos ahorran tiempo y explicaciones innecesarias. Una imagen que refleja una estadística en un gráfico de barra o en la distribución de porcentajes en un diagrama circular, por ejemplo, nos ofrecen una información mucho más evidente visualmente y significativa que cualquier explicación, por muy resumida que sea y rigurosa. Siempre el apoyo visual va a hacer que captemos la atención o la mirada en un sector específico. ¿Qué fuentes vamos a utilizar para conseguir las imágenes de nuestro trabajo? Van a poder utilizar recortes de diarios, de periódicos, revistas, afiches o infografías de otros lados. Los que tengan oportunidad de poder imprimir también el apoyo visual van a poder buscar en diversas fuentes digitales, y en la próxima semana nos enfocaremos en la creación, ¿cierto?, de dibujos y de iconos representativos de este tipo de información. Ya, entonces, las actividades correspondientes a esta semana en artes visuales es buscar y seleccionar imágenes de diversas fuentes, periódicos, revistas, afiches, ¿cierto? Recortarlas y almacenarlas hasta el momento o el proceso de la creación de nuestra infografía. Y en tecnología, la actividad es que ustedes puedan identificar los temas a trabajar con las distintas asignaturas, investigar sobre estos temas, recopilar la información y organizarla, agruparlas en los diversos temas y subtemas y crear el apoyo visual para aportar en nuestra creación de la infografía. Cuídense, niños, que estén muy bien y nos vemos en clases.